Primer carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo solamente el verso 1. Y dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá lo tenemos al apóstol Juan, quien, bajo la absoluta inspiración del Espíritu Santo de Dios, comienza a escribir esta parte de su carta en estos términos, con una advertencia cargada de amor. Por eso comienza diciendo amados, pero al mismo tiempo una advertencia muy, pero muy seria. Porque como venimos diciendo, de la atención que las personas presten a estas palabras, de la atención que las personas presten a la voz de Dios cuando Dios nos habla por medio de su palabra, de lo que las personas entiendan y de la fe y la confianza que las personas pongan en la palabra de Dios. De eso va a depender ni más ni menos que el destino eterno de sus almas. Entonces es un tema sumamente serio. Y lo que está haciendo Juan, como venimos viendo, a partir del capítulo 4 y del verso 1, y de lo que se va a ocupar hasta que termine su carta al final del capítulo 5, Juan se está ocupando de dejarnos una serie de señales, 12 señales que podemos detectar con toda claridad, 12 evidencias, 12 marcas, como querramos llamarlos, 12 señales por medio de las cuales el pueblo de Dios, nosotros, podemos reconocer si aquellas personas que se acercan a nuestras vidas, que se acercan a nuestras familias, que se acercan a nuestros hijos, que se acercan a nuestra iglesia, personas que vienen en el nombre de Dios, incluso muchas veces andan con Biblias debajo del brazo, pero nosotros podemos saber por medio de estas señales si esas personas que se acercan a nuestras vidas, más allá de lo que aparenten por fuera, si realmente son enviados de parte de Dios o no. Y esta es la advertencia. Por eso Juan dice: no creáis a todo espíritu, no crean a todo el que se acerca. Ustedes tienen que probar a esos maestros que se acercan a ustedes y tienen que entender cuál es el espíritu que está detrás de ellos. ¿Es el Espíritu Santo de Dios o son espíritus engañadores? Porque cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir. Entonces, Juan nos está diciendo, la misma palabra de Dios nos enseña de que el Espíritu Santo de Dios hace una obra. El Espíritu Santo de Dios hace muchas cosas en la vida de aquellos que ahora son del Señor. Pero una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, obrando verdaderamente en aquellos que son del Señor, el Espíritu Santo les hace no solamente creer las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra, sino también que estas personas las enseñan con absoluta pureza como están en la palabra de Dios. O sea, son personas que no le van a agregar nada a la palabra de Dios, ni tampoco le van a quitar nada a la palabra de Dios, pues estas personas son aquellas que realmente están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Cualquier otra persona que le añada algo a la palabra de Dios o que le quite algo a la palabra de Dios, son personas que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y de esto se tratan estas evidencias que Juan nos está dejando aquí en su carta. Estas evidencias lo que nos hacen entender es cuando estas personas, estos falsos maestros, agregan algo a la palabra de Dios, o sea, cosas que Dios nunca dijo,
o le quitan cosas a la palabra de Dios, prohibiendo a la gente escuchar verdaderamente lo que Dios dejó en su palabra. Entonces, nosotros ya hemos visto 3 evidencias que caracterizan a los hijos de Dios. Todavía nos faltan de ver 9 evidencias más. Hoy vamos a analizar la 4ª evidencia. Y la 4ª evidencia a la cual hace referencia Juan es de que el Espíritu de Dios nos hace saber que Cristo pagó por todo el castigo de nuestros pecados. Esa es la 4ª evidencia. El Espíritu Santo de Dios nos hace saber, nos hace comprender y nos hace creer de que el Señor Jesucristo ha pagado por el castigo de nuestros pecados. Toda aquella persona que niega esta verdad, pues entonces no está siendo guiada, no está hablando por medio ni de parte del Espíritu Santo de Dios, sino que está hablando, como Juan los describe, por medio del espíritu de error, por medio de espíritus falsos, de falsedad, por medio del anticristo, como ha comenzado diciendo también Juan aquí en esta parte de su carta. Entonces ahora sí vamos a leer ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4, pero vamos a leer los versos 9 al 10, que son los que hablan de esta señal. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10, dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan lo que está haciendo en este momento, él está apuntando directamente al problema más grande y más serio y más grave que tiene todo ser humano. El problema que tienen los seres humanos es de que hemos cometido pecados contra Dios. Es que somos pecadores. Y con nuestros pecados hemos afectado y hemos perjudicado no solamente la vida de otras personas, no solamente nuestras propias vidas, sino que por sobre todas las cosas hemos nosotros ofendido a Dios. Hemos ofendido la santidad de Dios. Dios es infinitamente santo, como nos enseña su palabra también. Y su palabra también nos enseña de que por causa de su naturaleza santa, Dios aborrece el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, el problema, por causa de esta verdad, es de que todas aquellas personas que han ofendido a Dios con sus pecados, entonces se encuentran bajo el justo juicio de Dios. Porque hemos ofendido al santo juez del universo. Entonces estamos bajo el juicio de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese juicio? Que también nos enseña su palabra con tanta claridad. Pues es sencillamente de que la santa ira de Dios habrá de derramarse contra aquellos pecadores que en esta vida no hayan solucionado su problema de pecado ante Dios. Pecadores que no se hayan arrepentido de sus pecados, pues entonces el final, el resultado de este juicio, habrá de ser el de pagar por estos pecados en un estado de tormento eterno por el resto de la eternidad. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una descripción que no es exhaustiva, no es una lista absolutamente completa, pero sí hace referencia a, en términos generales, a estos pecados, a estas formas de pecados
a estas prácticas de pecados en las cuales están envueltos todos los seres humanos. Entonces, 1 de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10 dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen, dice el Señor. Ninguna de estas personas que practican habitualmente estas formas de pecados tienen entrada al reino de Dios, a la presencia de Dios. Por allí me gustaría leer este pasaje en la traducción de lo que se llama la Biblia del lenguaje actual, porque por allí hay palabritas que quizás no las comprendamos del todo. Entonces lo que hace la Biblia del lenguaje actual es hablar justamente, es una traducción en un lenguaje actual, es más coloquial, más como hablamos nosotros en nuestros tiempos. Y esta versión lo traduce este mismo pasaje de la siguiente forma, y dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Pues bien, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la verdad contundente y autoritativa de la palabra de Dios. Es el mensaje que sale del corazón de Dios para el mundo. Pero son verdades que, si bien son de Dios, al mismo tiempo son verdades que muchas personas, no son pocas, son muchas las personas que les cuesta aceptar lo que Dios dice con tanta claridad en su palabra. Y en este universo de personas que no aceptan lo que Dios dice en su palabra, por allí hacen una pregunta, que es muy posible de que ustedes la hayan escuchado también. Y el planteo es el siguiente. Ellos dicen, ¿cómo puede ser de que un Dios de amor, porque entendemos que Dios es amor, porque muchas veces hemos escuchado que Dios es amor. Vos vas por la calle y a veces ves incluso calcomanías en los autos, en el vidrio de atrás, en la chapa que dice Dios es amor, pues Dios es amor. Entonces ellos preguntan, ¿cómo puede ser que un Dios de amor pueda manifestar tanta ira contra aquellas personas que Él mismo ha creado? ¿Cómo puede ser? No cierra la ecuación. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios que nos ama, ¿cómo puede ser de que al mismo tiempo permita de que las personas que Él ha creado no entren a su presencia, no entren a su reino y se vayan por el resto de la eternidad a pagar por sus pecados en un infierno de tormento eterno? Bueno, es una pregunta que se hacen. Lo que sucede es de que desconocen o quizás tampoco quieren aceptar lo que también la palabra de Dios, lo que también Dios en su palabra dice de sí mismo. Él dice, sí, yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios santo. Soy un Dios puro, lo que decíamos recién, un Dios que no tengo nada que ver con el pecado, que no tolera el pecado, un Dios que es absolutamente infinito en santidad, y es por causa de su santidad de que Él aborrece
el pecado. Entonces, Dios es amor, por supuesto que es amor. Lo vemos permanentemente y lo vamos a ver nosotros ahora en un instante. Dios es amor, sí, pero Dios también es puro y también es justo. Su propia santidad exige de que Él sea justo, de que Él no tolere el pecado. ¿Se imaginan si decimos de que Dios es un Dios santo, pero al mismo tiempo tolera el pecado? ¿En dónde queda la santidad de Dios? Se desvanece, ya no es un Dios santo. Porque se está haciendo cómplice de los pecados de la humanidad, ya deja de ser un Dios santo. ¿Se imaginan cómo podríamos nosotros confiar en un Dios que no es santo? Sería algo horrible. No podríamos confiar en alguien que no es santo. Entonces Dios es amor, sí, pero también es puro y también es justo y no puede convivir con nada que sea pecaminoso. Lo cierto entonces es de que toda la humanidad está contaminada por el pecado. Por eso también la palabra de Dios dice de que todos somos pecadores y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora estas personas que se cuestionan, que se hacen estas preguntas, si solamente analizamos nuestra vida, nuestros hechos, tantas cosas que hacemos e incluso también tantas cosas que no hacemos, y al no hacerlas también estamos pecando contra Dios. Entonces pecamos contra Dios con muchas cosas que hacemos, pero también pecamos contra Dios con muchas cosas que no hacemos, porque cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice la palabra de Dios. Son los pecados de omisión. Pero si tan solo nosotros analizamos nuestros hechos, si analizáramos nuestros pensamientos, las cosas que pensamos, si analizáramos nuestros corazones, pues entonces eso ya es más que suficiente. Encontramos allí evidencia de sobra para aceptar que lo que Dios dice en su palabra respecto de nosotros es verdad. Es verdad, no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, no, yo no me siento incluido en ese grupo de personas, en ese grupo de pecadores. Todos hemos pecado contra Dios. Lo que también podemos ver nosotros, los invito a ir yendo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, pero lo que también nosotros podemos ver es de que por más de que haya una persona que se proponga y dice, bueno, yo a partir de este momento me voy a esforzar al máximo para vivir una vida perfecta, conforme a lo que Dios demanda. Eso tampoco existe. Eso tampoco puede suceder. Porque por causa del pecado que ha invadido y corrompido nuestro ser, ninguno de nosotros podemos vivir una vida perfecta. Cualquier persona que se ponga esta meta, este desafío, que diga, bueno, yo a partir de ahora voy a vivir una vida absolutamente perfecta, ¿sabe qué? No llegó a la esquina y ya cometió pecado, con sus hechos, con su mente, con su corazón. Porque es más fuerte que nosotros la naturaleza pecaminosa. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48, cuál es la exigencia de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros, de nuestras vidas? Y esto ocurre después de que el Señor Jesucristo ha comenzado el famoso Sermón del Monte, que ha venido dejando instrucciones respecto a la vida que realmente agrada a Dios. Y para cerrar todo su discurso, en el capítulo 5, verso 48, les dice, para que no les quede ninguna duda, les dice y nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, esa es la demanda de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios dice, ustedes
tienen que ser perfectos. Jesús dice, deben ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo que yo sea igual de perfecto, igual de santo que Dios? Y Jesús dice, sí, porque esto es lo que demanda la santidad de Dios. Esta es la vara de Dios y Dios no puede demandar menos que eso de nosotros, porque si Dios acepta algo menos que eso de nosotros, volvemos a lo que decíamos recién, Él se convierte en cómplice de nuestros pecados. Él deja de ser santo. Entonces, por causa de su santidad, Él demanda que nosotros seamos perfectos. Avancemos a Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Y acá Jesús le hacen una pregunta y Él, citando Deuteronomio, les va a responder. Mateo 22, podemos leer desde el 34 hasta el 40. Mateo 22, 34 al 40, dice: Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, le están preguntando de los 10 mandamientos, de todas las leyes que Dios ha dado, ¿cuál es el más grande de ellos? Y Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está resumiendo los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos hablan de lo que debe ser nuestra relación con Dios. Los otros 6 mandamientos hablan de lo que debe ser nuestra relación con el prójimo. Pues Jesús resume todo eso y le dice que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta es: ¿quién de nosotros o qué ser humano en esta vida, en esta tierra, ha amado desde el primer momento que puso sus pies en esta vida, desde el momento que salió del vientre de su madre, todos los días de su vida, a cada instante de su vida, hasta que se fue a la tumba? ¿Qué ser humano ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Que levante la mano. En los miles y miles de años que tiene existencia la humanidad, ¿quién puede levantarse y decir: yo he amado a Dios de esta forma? Yo he sido perfecto, así como Dios es perfecto. ¿Quién puede levantarse y decir: yo he sido? Nadie. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha amado al resto de las personas como se ama a sí mismo o como Dios nos manda a amarnos los unos a los otros? Nadie. Entonces Jesús dice: de cumplir estos 10 mandamientos, de esto depende cumplir con todo el resto. Si podés cumplir con estos 2 mandamientos, has cumplido con absolutamente toda la ley de Dios, todas las leyes que Dios nos ha dejado en su palabra. Esto es lo que cuesta estar en paz con un Dios que es infinito en santidad y en pureza. Pero ¿quién puede? Quien pretenda ser salvo y tener entrada al cielo por medio de sus buenas obras, de una buena vida, puede hacerlo. ¿Pero quién? Nadie puede llegar a satisfacer la vara de Dios, que es altísima. Al contrario,
lo que nos muestra la historia, lo que nos muestra la realidad, lo que nos muestra nuestra propia experiencia, es de que todo ser humano es esclavo de sus propios pecados y que todo ser humano se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra la santidad de Dios, y es entonces por eso de que el juicio de Dios, el santo juicio de Dios y el justo juicio de Dios viene sobre los hombres. Hebreos 9:27 lo dice de esta forma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto que viene, juicio. No dice que después hay una segunda oportunidad. No dice que después hay una reencarnación. No dice que después hay un purgatorio donde ahí vas a poder purgar por tus pecados mientras tus parientes recen aquí en la tierra. No, no, no. Dice que Dios ha decretado desde toda eternidad, Él ha establecido de que morimos una sola vez y después te vas a enfrentar al santo juicio de Dios. Esa es la situación de los seres humanos. Entonces la palabra de Dios, como hemos visto en la segunda señal, si se acuerdan, que nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces la palabra de Dios muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos muestra de que Dios exige un pago por esos pecados. Esos pecados merecen castigo. Y ese castigo es el castigo del horror eterno en un infierno sin fin. La palabra de Dios también nos muestra de que ningún ser humano tiene la capacidad para poder pagar por el pecado que ya cometió. No hay manera, no hay nada que pueda pagar por la santidad de Dios que hemos ofendido, la cual es de dimensiones infinitas. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que hizo Dios? Envía a su Hijo, que es lo que nos está diciendo Juan en la cuarta señal. El Dios mismo viene a la tierra, el Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo vino a hacer lo que ningún otro ser humano puede hacer o pudo hacer. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él sí vino y cumplió con absolutamente toda la ley de Dios. Él sí cumplió en sus años de vida en esta tierra con todos los mandamientos de Dios y lo hizo a la perfección. Tenemos que entender que Jesús jamás cometió ni un solo pecado, jamás infringió la ley de Dios, Él jamás pecó ni de hecho, ni por omisión, ni con sus pensamientos, jamás cometió un solo pecado. Por eso es de que Él vivió la vida que ninguno de nosotros pudimos vivir, una vida santa, pura, perfecta, inmaculada, así como es la vida de Dios Padre. Él sí es perfecto como su Padre Celestial lo es. Él sí. Y esta es la razón por la que Él pudo ofrecerse en sacrificio y por medio de su muerte, por medio de su cuerpo clavado en la cruz, por medio de ese sacrificio, Él ofrece ahora sí pagar por nuestros pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Dios se hace hombre y en la persona del Señor Jesucristo, al entregarse en sacrificio como pago por nuestros pecados en aquella cruz, Él lo que hace es satisfacer esa demanda santa y tan alta, tan inalcanzable para nosotros. Bueno, Cristo sí ha podido satisfacer la demanda de Dios sobre los pecadores. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Porque sí, Dios es un Dios de amor. Y de esta manera, y solo de esta manera, podemos nosotros encontrar la respuesta a un problema que parecía no tener solución. Entonces ahora el problema es el siguiente.
y planteamos otra pregunta. La primera pregunta que decíamos, la gente decía, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede Dios, si Dios es un Dios de amor, cómo puede Él derramar su ira sobre las personas que Él ha creado? ¿Se acuerdan? Esa era la pregunta recién. Bueno, estamos viendo que Dios es un Dios de amor y la pregunta ahora, o mejor dicho, estamos viendo la respuesta al problema que parecía no tener solución, pero nos planteamos otra pregunta y decimos, ¿cómo puede Dios entonces manifestar su amor y su juicio al mismo tiempo? ¿Cómo lo puede hacer? Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y necesariamente su santidad demanda el castigo. ¿Cómo puede Dios hacer las dos cosas al mismo tiempo? Pues lo hizo en la persona del Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo agonizaba en esa cruz, estaba recibiendo Él el castigo que nosotros merecíamos. Entonces vemos en el Cristo crucificado, en el Cristo de Dios, vemos la mayor manifestación del amor de Dios, porque Él paga por lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Cristo paga en aquella cruz y al mismo tiempo ves la manifestación de amor y estás viendo la ira de Dios que está siendo derramada sobre su santo Hijo. Ahí ves la mayor manifestación de amor de Dios y estás viendo el juicio de Dios, su ira siendo derramada para que nuestros pecados sean pagados. Por eso cuando Juan el Bautista ve que se acerca el Señor Jesús a su bautismo, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo? Dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos de nuevo a Primera de Juan. Y Juan lo que también nos está diciendo, para mostrar este amor, este verdadero amor de este verdadero Dios, es que para que esto sucediera, entre otras cosas más que las vamos a ver, fue necesario de que Dios nos buscara. Por eso Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquellos que dudan del amor de Dios, aquellos que cuestionan el amor de Dios, pues en esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Tenemos que prestar muchísima atención en que Dios hizo esto por nosotros. Fue Él quien lo hizo por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa de que fue Él quien envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Significa de que no fuimos nosotros quienes subimos al cielo para traer al Hijo de Dios acá a la tierra. ¿Qué estamos queriendo entender con esto? Que la obra de salvación no tiene nada que ver con nosotros, fue iniciativa de Dios. Dios dio el primer paso, Dios trazó este plan, Dios tomó la decisión de amarnos y Dios envió a su Hijo. No es nuestra obra, es obra absoluta de Dios. Por eso en el verso 10, Juan agrega y dice, en esto consiste el amor. Para aquellos que no tienen claro cuál es el concepto del amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta?
no es de que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Qué vamos a amar a Dios si toda nuestra vida la dedicamos a pecar contra la santidad de Dios? Es Dios quien nos amó a nosotros. Es Dios quien salió a nuestro encuentro y lo hizo por amor. ¿Se acuerdan lo que pasó al principio con Adán y con Eva después de que ellos pecan contra Dios? ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden de la presencia de Dios, porque Dios se paseaba por el huerto y se esconden. ¿Y qué es lo que podría haber pasado? Dios tranquilamente podría haber dicho, bueno, pecaron contra mí, listo, los destruyo a condenación eterna. Pero no es lo que pasa, no es lo que leemos en el relato de Génesis. Lo que nosotros leemos en el relato de Génesis es de que Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo Dios? Lo está buscando. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? Pero Dios no le da la espalda. Dios lo busca. Y bueno, por supuesto, sufre la consecuencia de él y toda la raza humana de su pecado, pero Dios da el primer paso mientras el hombre se esconde de Dios, porque ahora Adán aborrecía a ese Dios que lo había creado. Se avergonzaba de Dios, odiaba a Dios, sin embargo, Dios lo busca y es exactamente lo mismo que pasa ahora con nosotros. Es lo que está diciendo Juan. Dios sale a nuestro encuentro y lo hace por amor. Dios sale a nuestro encuentro no porque haya en nosotros algo bueno. Dios sale a nuestro encuentro no porque nosotros lo merezcamos. Dios sale a nuestro encuentro no porque nosotros tengamos derecho a reclamarle algo a Dios. Pregunta, ¿qué es lo que nos debe Dios? La misma palabra de Dios dice, Dios no es deudor de nadie. No tenemos derecho a reclamar absolutamente nada y sin embargo Dios lo hizo por amor. ¿Cómo puede ser que Dios es un Dios de amor? Ahí tenés la respuesta. Esta es la manifestación del amor de Dios. Esto debería llenar de asombro nuestros corazones. Que el eterno y santo Dios nos busque y nos salve a pesar de ser pecadores rebeldes. Que ni siquiera pensábamos en Dios, que no amábamos a Dios, que ni siquiera buscábamos a Dios y sin embargo Él por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de otras personas que Él ya ha salvado antes, sale a nuestro encuentro y nos comparten el bendito mensaje del Evangelio que es donde podemos encontrar el perdón de pecado y la salvación de nuestras almas. Eso es lo que ha venido haciendo Dios en la historia de su plan redentor. Efesios capítulo 2, verso 1 al 9, Pablo no lo puede describir de una manera más exacta cuál es la condición de los pecadores sin Dios y de la obra de gracia, de amor y de misericordia que Dios hace por estos pecadores. Efesios capítulo 2, verso 1 al 9, dice el apóstol Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta la condición del ser humano sin Cristo? Es terrible, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, viviendo como vive todo el mundo, bajo el poder como marionetas del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Haciendo los deseos de nuestra carne, respondiendo y satisfaciendo los deseos pecaminosos que se manifiestan en nuestro corazón por causa de la naturaleza
pecadora que todos llevamos, lo hacíamos de esa forma, lo hacíamos con nuestros pensamientos, y Pablo dice, éramos hijos de ira. ¿De la ira de quién? De la santa ira de Dios. Ser hijos de ira es lo mismo que decir ser hijos del infierno. Pero llega el verso 4, ahí en Efesios 2. ¿Y qué es lo que dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la condición de las personas sin Cristo es desesperante. Muertos en delitos y pecados, viven como ya lo acabamos de describir. Y son justamente por naturaleza hijos de la ira de Dios, hijos de condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El énfasis está en el tremendo amor de Dios por nosotros. A pesar de que éramos lo que éramos, Él, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, Él vino y entregó a su Hijo Jesús, para que por medio de Él podamos tener acceso a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, no por nada que ustedes puedan haber hecho. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es obra de Dios de principio a fin. Y alguno puede decir, sí, bueno, pero yo puse fe en eso. Sí, pero ni siquiera la fe que ponemos en Cristo es nuestra. ¿Te diste cuenta que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios? Hasta la fe que hemos puesto en Cristo Jesús nos la ha dado Dios, para que podamos creer en Él, porque nosotros por nosotros mismos estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Un muerto no puede creer. Tiene que venir Dios y restaurar tu espíritu, restaurar tu corazón, resucitarnos espiritualmente, darnos en la fe y el conocimiento de lo que su Hijo hizo en la cruz, para que podamos creer en Él, y por medio de esa fe, por medio de la gracia, Dios nos salva y nos perdona. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie pretenda hacer algo ante Dios o ante quién. ¿De qué se jactan? ¿De qué se glorían? ¿Con qué derecho cuestionamos a Dios? ¿Con qué derecho le vamos a decir, cómo puede ser que Dios, que es amor, mande a las personas al infierno? ¿Con qué derecho nos paramos delante de Dios a cuestionar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, si lo que Dios ha hecho es esto? Él mismo se hizo hombre para venir a manifestar su amor por nosotros. Dios es quien ofrece el sacrificio para pagar por nuestros pecados. Él lo ha hecho todo. Porque para que Dios nos viniera a buscar, para que Dios nos salvara, alguien tenía que pagar el precio. Porque si Dios venía y nos buscaba, pero no había quien pagara por esos pecados, en vano nos iba a buscar. Porque su santa ira no estaba siendo satisfecha. Entonces alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Y es lo que está diciendo Juan. Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, es quien se ofreció para pagar por nuestra deuda con su vida. Y Juan dice, hermanos, esta es la cuarta señal de la obra del Espíritu Santo, que nos hace saber que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados.
¿Qué significa esta palabra propiciación? La palabra propiciación significa apaciguar el enojo, pero no solamente esto. Es apaciguar el enojo y apartar la ira divina de sobre las personas. Eso significa propiciación. Y la palabra de Dios, vamos a Romanos capítulo 3, nos dice de que Cristo fue hecho propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 21 al 25. Romanos 3, 21 al 25. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué está diciendo Pablo? Aparte de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos de Dios y de todas las leyes que Dios estableció para que todo hombre, toda mujer cumpliera todas esas leyes para poder ser salvo, entonces ya hemos visto que es imposible. Entonces Pablo dice, aparte de este camino de salvación que es inaccesible para cualquier ser humano, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Podemos ser justificados por cumplir las demandas de la ley? No. Ahora, ¿podemos ser justificados por Dios por medio de poner nuestra fe en quién? En aquel que cumplió con la ley de Dios. Por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Se demanda fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, y otra vez la palabrita, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, la ira de Dios, de ese Dios santo y lleno de amor, cayó sobre la persona de su santo Hijo. Y ahora todo aquel que cree que su Hijo hizo eso por nosotros y se arrepiente de sus pecados y abraza esa bendita fe y abraza ese bendito sacrificio, ahora Dios, cuando ve a esa persona, ya no la ve más como un objeto de su ira. Ya no la ve más como un pecador condenado, ahora la ve como un santo, como un pecador limpiado por la sangre de Cristo, como un pecador perdonado. Y toda la ira que merecía ese pecador ha caído ¿sobre quién? Sobre la persona de su santo Hijo Jesús. Por eso Él es la propiciación de nuestros pecados. Dios ha apaciguado su ira sobre el pecador, pero la ha derramado sobre su Hijo. Cuando su Hijo carga con nuestros pecados, entonces la ira de Dios es desviada. No es de que no es satisfecha, es desviada. No es de que los pecados no han sido pagados. Han sido pagados, pero por Cristo Jesús. No por nosotros. Entonces Dios, dice Juan, Él ha probado su amor. El Espíritu de Dios predica este mensaje. Y por medio de este mensaje, el Espíritu Santo de Dios envía a maestros, a personas, a sus hijos y a sus hijas. Y es solamente y nada más donde se enseña este mensaje y donde se cree y se recibe este mensaje, es solamente en esos lugares donde Dios salva las almas de las personas. Dios no va a usar ningún otro mensaje que no sea este.
Y recién a partir de ese momento las personas que han escuchado este mensaje, que han creído en este Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, es recién a partir de ese momento que las personas pasan a ser hijos e hijas de Dios. Quienes no enseñan esta verdad no vienen de parte del Espíritu de Dios, sino que son falsos profetas. Como comienza la advertencia de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cristo es quien murió por nuestros pecados. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo es quien murió por nuestros pecados, quienes enseñan que para la salvación de nuestra alma tenemos que confiar en nuestros propios sacrificios, en nuestros propios méritos, en nuestros propios esfuerzos religiosos. Aquellos que enseñan que debemos depositar nuestra confianza en algún santo que interceda por nosotros ante Dios, en alguna virgen que interceda por nosotros ante Dios, quienes enseñan que debemos inclinarnos ante los ídolos, las estatuas o cualquier tipo de religión, hermanos, no está hablando de parte del Espíritu de Dios, sino que está hablando por medio de espíritus engañadores, son falsos profetas. La palabra de Dios es enfática: solo Cristo salva. Solamente Cristo murió por nuestros pecados, es el único que podía hacerlo. Por lo tanto, solamente Cristo debe ser el objeto de nuestra fe. Solamente en Cristo debe descansar nuestra confianza para perdón de pecados y vida eternas. Hermanos, nadie más ha pagado por nuestros pecados. La iglesia no murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Tu fe tiene que estar puesta no en una denominación, no en una iglesia, aunque ésta sea bíblica. Tu fe y mi fe tienen que estar depositadas en la persona del Santo Hijo de Dios. Y dice Juan, y esta es la cuarta señal. Esta es la cuarta señal. Vamos terminando. Breve repaso. La primera señal, Juan nos ha dicho que aquellos que verdaderamente son de Dios enseñan y creen que nuestro Salvador es Dios quien se hizo hombre. Jesucristo es Dios. Dios es uno. Se manifiesta en tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues Dios Padre envió a su Hijo, quien es Dios, al mundo para morir por nuestros pecados. Y ahora Dios, el Espíritu Santo, es quien convence al mundo de pecado para llevarnos a creer en el Dios Hijo, quien murió en aquella cruz por nuestros pecados. Es lo que dice Juan, la primera señal. Cualquier persona que venga y que te diga, no, Jesucristo no es Dios, sino que ha sido creado por Dios Padre, está siendo movido por un espíritu de error. La primera señal, entonces, es de que aquellos que verdaderamente son de Dios enseñan y creen que nuestro Salvador es Dios hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo. La segunda señal que nos daba Juan es de que el Espíritu de Dios nos enseña de que aquellos que son guiados por Él creen y enseñan que toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios y que no hay que añadirle ni quitarle nada. Que no tenemos que aceptar en cuestiones de fe y de vida práctica, no tenemos que aceptar ningún otro tipo de enseñanza que esté fuera de la palabra de Dios, sino que debemos someternos en obediencia a ella. Esa era la segunda señal. La tercera señal la vimos el domingo pasado, que nos mostraba de que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios han recibido su amor
y por ende, en consecuencia, practican este amor los unos con los otros. Quien no ama a su hermano, no venga a decir que ama a Dios, porque no es de Dios, dice Juan. Y la cuarta señal es la que acabamos de ver. Los que verdaderamente son de Dios solo creen y enseñan que Cristo pagó por nuestros pecados y que no es necesario creer ni confiar en nada ni en nadie más para la salvación de nuestras almas. El apóstol Juan escribe acerca de estas cosas para que nosotros podamos estar preparados para reconocer estas evidencias, también para poder detectar el error y el engaño religioso cuando estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas llegan a tocar la puerta de nuestras casas y están deshonrando a la persona de Dios, están deshonrando al Santo Hijo de Dios, están deshonrando la palabra de Dios y privan a los incautos, a aquellos que les creen, los privan de las bendiciones de Dios. Juan nos enseña que tenemos que evitar a los tales falsos maestros, que distingamos, que aprendamos a distinguir la verdad del error y que evitemos a este tipo de personas en nuestras vidas. Terminamos leyendo 1 de Juan 4, 9 al 10. La cuarta señal, Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, y que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. El próximo domingo vamos a ver la próxima señal y es la que dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. Vamos a nuestro Dios glorioso en oración. Señor, una vez más venimos con corazones sumamente agradecidos. Como siempre, Señor, expresamos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque no nos has dejado para que andemos a ciegas ni a tientas, sino que nos dejas en tu palabra tu revelación, tu corazón, tu voluntad, tu mente. Y en ella, Señor, podemos ver todas estas cosas de las que hemos hablado en esta mañana. Y podemos ver, Señor, ese amor incomparable que descendió del cielo, ese amor que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, como dice Pablo, como cosa a que aferrarse, sino que siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo de su gloria, se despojó de la adoración celestial, se despojó de esa comunión eterna y gloriosa que tuvo con el Dios Padre y con el Dios Espíritu Santo. Se despojó de todo eso y se humilló y vino a hacerse como uno de nosotros. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque en esa cruz manifestaste tu amor, pero también manifestaste tu ira. Y tu Santo Hijo cargó con la ira que nosotros merecíamos. Y por ese bendito sacrificio, hoy tenemos acceso a tu presencia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no darte gracias? Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu, pero también en verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mi Redentor y
Solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.